¿Aló? Buen día, ¿qué Aló, tal? aló. Yo tengo que cantar el himno nacional. Pónganse de pie. Bueno, buen día. Hoy tenemos la defensa de la tesis doctoral de José Benavides, o el licenciado. Magíster. Magíster. Voy a ser el último. Magíster Benavides, y él va a presentar su tesis doctoral. Bueno, siguiendo el reglamento, digamos, de la defensa, lo que hay que hacer es, bueno, una vez que él complete su presentación, se va a dejar que el tribunal te haga las preguntas debidas. Luego de que el tribunal termina con las preguntas, bueno, se va a abrir para que la comunidad pueda preguntar y bueno, y luego, por supuesto, según el reglamento, viene la deliberación o si la deliberación fue antes, bueno, el tribunal nos comunica el resultado. Así que bueno, los dejo con José. Pues yo tengo uno. Creo que sí. ¿Me escuchan bien? Bien. Nada. Gracias por estar acá. Bienvenidos a esta charla, a esta defensa, en el cual voy a hablar acerca de, bueno, esta historia más bien tiene dos protagonistas. Unos, los cúmulos de galaxias, otros, las galaxias ultradifusas. Los cúmulos de galaxias son las estructuras en equilibrio virial más grandes en el universo actual, formados por entre cientos a miles de galaxias, con masas viriales típicas del orden de 10 a la 14 hacia arriba, masas solares, tamaños característicos del orden de 1 megaparsec, con dispersiones de velocidades del orden de 1000 kilómetros por segundo. Son entornos muy interesantes para estudiar la dinámica de galaxias y sistemas de galaxias. Allí encontramos toda una diversidad de tipos morfológicos y en una amplia gama de rangos de masa, desde las galaxias más brillantes al rango de galaxias enanas. Y el otro protagonista de esta historia son las galaxias ultradifusas, que en particular fueron descubiertas por allá en la década de los 80 en datos en cúmulos de galaxias, y son un tipo de galaxias que tienen masas características de galaxias enanas, pero tamaños típicos de galaxias más grandes, más brillantes. Eso hizo que en su momento fueran un tipo interesante, pero quedaron un poco como en el background. Y recientemente, en 2015, Peter Van Dokkum, de vuelta con observaciones en el cúmulo de Coma, redescubre o rebautiza esas galaxias de bajo brillo como galaxias ultradifusas por su bajo brillo superficial, estableciendo dos criterios, uno en el tamaño, en su radio efectivo, y otro en su brillo superficial. Y en particular, en nuestro caso, lo que hicimos fue estudiar, analizar tanto la formación, el ensamblaje de cúmulos de galaxias y galaxias ultradifusas, usando datos de simulaciones numéricas. Para esto usamos datos de simulaciones de vanguardia, las Illustris, el Illustris TNG, en el cual tenemos acceso a diferentes rangos de masa, diferentes tipos de resolución por partícula, de modo que podemos estudiar la dinámica de estos objetos con un gran detalle en las diferentes escalas, desde galaxias enanas hasta galaxias más brillantes. Y para tener como un comparativo tenemos acá lo que sería un cúmulo simulado comparado con un cúmulo, digamos, real, ¿no es cierto? Esto nos da alguna idea como este nivel de confiabilidad, de confianza que tenemos para poder reproducir este tipo de estructuras y asimismo las propiedades individuales de las galaxias. Bien, la estructura de la charla está más o menos dividida en dos partes. Primero voy a estar un poco centrado en la dinámica de los cúmulos de galaxias y posteriormente me centraré en las propiedades de galaxias ultradifusas. Así entonces, para esta primera parte, analizamos cómo es el proceso de ensamblaje, de formación de cúmulos de galaxias mediante la acreción de galaxias individuales y en grupos en un trabajo que presentamos en 2020. En el cual analizamos una muestra de 10 cúmulos de galaxias de la simulación Illustris 1 en su versión de alta resolución. Allí estudiamos estos 10 cúmulos que tienen todos masas viriales por encima de 10 a la 14 masas solares
y una cantidad de galaxias con una buena resolución, por encima de 10 a la 8 masas solares por galaxia, cubriendo de ahí hasta galaxias más brillantes. De la simulación tenemos acceso además a conocer cómo fue toda su historia de evolución, y de allí pudimos recuperar, digamos, saber cada galaxia si había llegado al cúmulo como un objeto individual o si había caído en un grupo. En la imagen anterior aquí se pueden ver unos puntos azules y rojos que corresponden, o hemos ahí marcado un conjunto de galaxias que en el pasado había sido parte de un mismo grupo, pero que hoy día lo vemos completamente dispersado por el entorno del cúmulo. Esto nos habla, de alguna manera, de cómo es que afecta la dinámica del cúmulo a la estructura o a la integridad de cada uno de estos grupos. Con toda esta información, observamos que alrededor del 60% de las galaxias que forman un cúmulo cayeron como parte de grupos, y el restante lo hizo de manera individual. De ese 60%, encontramos además que la mayoría lo hacen en grupos de pocos miembros, de a pares, tripletes, y grupos cada vez más numerosos son más bien raros. Y un poco en esto que decía de cuánto afecta la dinámica del cúmulo a la estructura de los grupos, la pregunta es cuánto afecta realmente y cómo podemos cuantificarlo de alguna forma. Una forma que hicimos fue medir el tiempo que le lleva a cada una de estas subestructuras en duplicar el tamaño, medido de alguna manera. De hecho, tomamos diferentes estimadores para medir los tamaños y más o menos nos daba con todos los métodos valores muy similares. Valores entre 1 a 3 gigayear para duplicar el tamaño. Y también comparamos tanto el tamaño del grupo al momento de la caída respecto del tamaño ahora, y la dispersión de velocidad del grupo medido cuando cayó respecto de ahora. Y vemos que obviamente los grupos se expanden, la dispersión de velocidades aumenta, de modo que en algún momento, aquí en ese gráfico tenemos la dispersión de velocidades como función del tamaño del grupo, y el punto acá verde corresponde a un promedio del total de los cúmulos analizados. Vemos cómo los grupos, que son marcados acá con puntos azules, al momento de la caída eran mucho más pequeños y mucho más fríos en cuanto a la dispersión de velocidades. Y conforme pasa el tiempo, en la actualidad, los puntos rojos, sus valores están mucho más cercanos a lo que sería el valor típico del cúmulo. Más o menos para tener como una idea, los tamaños aumentan hasta un factor 5 desde la caída hasta el presente, y las velocidades aumentan en un factor 3. Sin embargo, en toda esta pérdida de información de la estructura de los grupos, nos queda algo de información que todavía podemos recuperar en estos grupos primigenios. Y es que van a servir como laboratorios para analizar eventos de fusiones entre galaxias. Y es que como muestro, estos grupos que tienen dispersiones de velocidades más bajas, permiten que allí las interacciones sean mucho más probables. Y esto da paso a que se den fusiones entre galaxias dentro de los cúmulos, cosa que se ha discutido mucho en la literatura, de si en estos entornos donde todo se mueve tan rápido pueden haber colisiones entre galaxias. Y la respuesta es sí, y cosa además interesante es que todas las fusiones que identificamos son entre galaxias que venían en grupos. No encontramos ningún evento de fusión entre galaxias que no hubieran sido parte de un mismo grupo en el pasado. Así que en resumen, digamos, de esta primera parte tenemos cómo se afecta, digamos, la dinámica del cúmulo a los grupos en una escala de tiempo característica, y cómo estos eventos de fusiones pueden ayudar a, por ejemplo, contribuir a transformaciones morfológicas adentro de los cúmulos, por ejemplo, en galaxias S0 o galaxias compactas azules. Quisimos ir un poco más allá, intentar, digamos, escarbar en todo este remanente de galaxias y grupos de galaxias adentro de cúmulos, proponiendo un método en el cual tratamos de identificar potenciales subestructuras adentro de cúmulos. Esto fue una colaboración hecha con Mario y con Andrea Viviano.
en el cual tenemos un cúmulo y la pregunta es si podemos recuperar algún tipo de subestructura y luego qué tipo de información podemos obtener de allí. Aquí hemos marcado algunas de estas subestructuras identificadas usando este método. Pero la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un poco la motivación de esto es hacerlo muy desde el punto de vista observacional, donde tenemos el gráfico proyectado de posiciones y velocidades en la línea de la visual, y para el cual vamos a buscar dos cantidades que nos den cuenta de la dinámica de estas potenciales subestructuras, en sus velocidades medias o en su dispersión de velocidades. Como esto es muy complicado, vamos a reducirlo un poco a una cantidad que va a depender de la velocidad media del grupo y otra que va a depender de la dispersión de velocidades del grupo, ambos normalizados a la dispersión de velocidades del cúmulo a una cierta distancia. Siguiendo para ello un perfil conocido para cómo es la dispersión de velocidades del cúmulo a una distancia dada. Entonces, para un grupo localizado a una distancia cualquiera que fuese, con una multiplicidad dada, calculamos estas dos cantidades y después hacemos una resimulación para esa misma distancia conocida la dispersión de velocidades, hacemos un resampleo con una cantidad equivalente al número de galaxias del cúmulo y extraemos nuevamente, para este caso, por ejemplo, 4 galaxias y medimos nuevamente cuál es su dispersión de velocidades y velocidad media y calculamos nuevamente esos valores delta B y delta sigma. Lo hacemos iterativamente una cantidad n de resimulaciones y de ahí podemos estimar una probabilidad de que esta subestructura sea potencialmente una estructura rígida, digámoslo así, consistente y no simplemente efecto del azar. Para ello consideramos probabilidades por debajo de 0.01. Cuanto más cerca esté a cero este valor, son subestructuras que son potencialmente más probables. Así entonces, tenemos un conjunto detectado de subestructuras, pero como todo esto desde el punto de vista observacional, sin embargo, aprovechamos esta ventaja que tenemos de trabajar con las simulaciones y es que sabemos de antemano qué galaxias realmente hacían parte de grupos y cuáles no. Y de esta manera, en este caso con la simulación TNG, que tenemos esta información, hacer una cross correlación de qué galaxias que sabemos que venían en grupos son realmente identificadas como parte de grupos. Y ahí marcar como casos, digamos, que son detectados correctamente o incorrectamente, o aquellos que nos quedaron sin detectar. Y de esto, entonces, sacamos algunas características globales de estas subestructuras, dentro de ellas, por ejemplo, la completitud, pero más importante de pronto la pureza de estas subestructuras detectadas, porque si bien tenemos estos grupos, como mostraba en el trabajo anterior, puede pasar que estos grupos, por ejemplo, un grupo de 10 galaxias que cae, se puede fragmentar y quedar un grupo de 5 y los demás pueden quedar por ahí dispersas. Así que recuperar todo el grupo es muy ambicioso, ¿no es cierto? Pero podemos recuperar fragmentos de eso que era un grupo en el pasado. Y de esos grupos, digamos, que recuperamos, tenemos una pureza significativamente alta, más o menos por arriba del 60% en las regiones del centro del cúmulo, pero la pureza aumenta significativamente a medida que las queremos recuperar más alejados del centro del cúmulo, donde todo es mucho más tranquilo. Asimismo, para grupos de galaxias que han caído hace poco, esto hace que sean mucho más fáciles y puras de detectarlas, frente a grupos de galaxias que hayan caído hace mucho más tiempo, en el cual van a estar un poco más contaminados. Y asimismo, teniendo esta, digamos, oportunidad de comparar las subestructuras, digamos, detectadas con los grupos reales, miramos algunas de las propiedades, por ejemplo, la velocidad media de los grupos detectados respecto de los grupos reales, la dispersión de velocidades, el tamaño del grupo y la masa estelar, entre otros, lo cual nos da como alguna medida de cuál confiable es la detección de estas subestructuras. Todo esto considerando y teniendo en cuenta que de fondo estamos tratando de recuperar información que en todo este proceso de formación del cúmulo es muy complejo. Este método ha sido implementado en un código, una versión del método ha sido
implementada en este código Milades, que está disponible para todo público. Y como un ejemplo particular de aplicación práctico, digamos, de este método lo aplicamos en el famoso cúmulo BALA o el Ballet Cluster. Un cúmulo muy famoso porque tiene una clara interacción entre dos estructuras, digamos, importantes, un cúmulo de 10 a la 15 con una estructura de 10 a la 14. Aquí tenemos el mismo cúmulo, pero ahora cada punto es una galaxia. No sé si en este gráfico es muy evidente o no a dónde está el cúmulo y a dónde está el bullet. A lo mejor, no sé si sí o si no, porque todo eso pasa en las regiones muy adentro del cúmulo. Aquí tendríamos el cúmulo, digamos, la parte central del cúmulo. Aquí estaría el bullet. ¿Sí? Bien. Acá entonces tenemos de vuelta las galaxias del cúmulo. Aplicamos el método 10 sobre este cúmulo y reconocemos una cantidad de subestructuras allá adentro. Dentro de esas, identificamos el bullet como es esperable, con algunas características que podemos sacar de estos datos. Pero es interesante además ver cómo en la línea de colisión del bullet encontramos otras subestructuras y también otras en una dirección, en la dirección del eje principal del cúmulo, casi en la dirección del eje principal del cúmulo, lo cual podría motivar eventos de acreción en una dirección privilegiada a lo largo de esta dirección del cúmulo. Asimismo, utilizamos identificados, con el bullet, identificado la estructura principal del bullet, usamos el algoritmo MCMAC de Dawson, en el cual podemos, incluidos dos halos, dos NFW, con una distancia proyectada conocida, podemos tener información de la velocidad 3D de colisión, cuánto tiempo ha pasado desde la colisión y en el cual pudo haber ocurrido esa colisión. Dado que más o menos hay una estima de cuál es el ángulo entre el cúmulo principal y el bullet, esto nos permitió acotar la región de colisión a un tipo de colisión cerca de hace 0.5 GHz y con una velocidad de colisión alrededor de los 3.000 kilómetros por segundo. Así entonces, en esta parte del trabajo, como digo, mostramos un poco el potencial que tiene este método para detectar subestructuras y cómo de allí podemos tener algunas propiedades y aplicado a casos, digamos, prácticos, como puede ser en este caso el caso del bullet, para el cual tenemos algunas ideas respecto de cómo es la geometría de la colisión y más o menos hace cuánto se dio este evento. Bien. En la segunda parte de la charla voy a enfocarme en galaxias ultradifusas, que son un tipo de galaxia que, como decía, tienen una motivación respecto a la masa, respecto al tamaño que tienen. Y en ese trabajo nos enfocamos en analizar cuáles eran los posibles mecanismos de formación de este tipo de galaxias en los diferentes entornos. Porque si bien decía, esas galaxias fueron descubiertas en principio en entornos de cúmulos, con el paso del tiempo se ampliaron las observaciones y fueron detectadas en grupos y en el campo. De vuelta, la motivación es buscar galaxias que tienen masas muy distintas, de 3 órdenes de magnitud de diferencia en tamaños, en masa, pero tamaños muy similares. La pregunta es, ¿cómo se forman ese tipo de objetos dentro del modelo de Lambda-Dark Matter? O si son algún tipo de galaxias muy raras que requieren alguna revolución del modelo. Entonces, para eso lo que hicimos fue tomar de la simulación TNG 50, tomar el 5% de la distribución tamaño contra masa, que se corresponde muy bien con los parámetros establecidos para galaxias UDGs, que son tamaños de radio efectivo por encima de 1.5 kiloparsec y magnitudes en la banda R por encima de 24 magnitudes por arcosegundo cuadrado. Correlaciona relativamente bien con las observaciones. Obviamente está lejos de ser, digamos, la mejor simulación, pero creemos que vamos en la dirección correcta.
Esas galaxias que llamamos ahora nuestras candidatas a ODGs, las encontramos en diferentes entornos. Tenemos galaxias que viven en grupos o en cúmulos que llamamos satélites, y algunas que viven aisladas o que son galaxias centrales. Algunas características de estas galaxias tenemos, por ejemplo, el color, en el cual para las galaxias centrales uno espera que la mayoría sean galaxias azules, pero hay una población que aparece como galaxias en el campo que son rojas, que explicaré al final de la charla. Y tenemos de las satélites, la mayoría, como se espera, son galaxias rojas, pero hay una población todavía azul, que se explica rápidamente como galaxias que apenas recién están cayendo al cúmulo o al grupo, y cuyos tiempos de caída son bastante recientes, recién están entrando, por lo cual sus propiedades todavía son galaxias del campo. Dentro de los diferentes mecanismos de formación, me centraré en este caso, para hacerlo un poco más corto, en lo que tiene que ver con la dinámica de los halos de materia oscura. Y es que hay una conexión entre el tamaño de la galaxia y el tamaño del halo. Esto está mediado a partir del parámetro adicional de spin en la versión de Bullock, que se sabe de la literatura tiene una distribución que tiene un valor medio alrededor de 0.035. Cuando medimos ese valor de lambda para nuestras UDGs y lo comparamos con una población de galaxias enanas normales en el mismo rango de masas, las enanas muestran el valor típico esperable en su distribución, mientras que las UDGs tienen un valor significativamente más alto. Esto va un poco de la idea de los trabajos de Amorisco y Loew, que consideraban que esas galaxias UDGs tenían tamaños extendidos debido a que justamente eran formados en halos que tienen un exceso de momento angular, y esto afecta el tamaño de las galaxias. Sin embargo, en esta relación existe también un parámetro que tiene que ver con la fracción de momento angular de la galaxia respecto de la fracción de momento la fracción de masa de la galaxia, mostrado en este plot. Tenemos acá la fracción de momento angular como función de la fracción de masa, y de vuelta comparando galaxias enanas normales con nuestras candidatas UDGs centrales de campo. Y lo que vemos es que a una fracción de masa dada, las UDGs tienen un exceso de momento angular que han extraído del halo respecto de las galaxias enanas normales. De esta manera, entonces, hemos logrado, digamos, detectar esas UDGs en las simulaciones con características muy similares a galaxias que vemos en las observaciones. Las abundancias también se reproducen bastante bien, y de vuelta, como lo muestro, creemos que el tamaño extendido de esas galaxias está relacionado directamente con la dinámica de los halos en los cuales viven esas galaxias. Finalmente, apareció esta población de galaxias bastante raras, galaxias que están en el campo pero que están apagadas, bueno, galaxias raras que son ya de por sí las UDGs, que están apagadas y que están en el campo, como un tipo de galaxias que están en un entorno que no les corresponde. Donde uno espera que sean galaxias ricas en gas, una población estelar joven, ¿cierto? Pero de a poco se han ido detectando, o se han ido sumando a estas UDGs del campo una población que es pobre en gas, con población estelar vieja, y todo lo que uno esperaría de galaxias que viven en agrupaciones y no en el campo. Entonces, de vuelta lo que hacemos es considerar en este diagrama, más bien lo que hicimos fue, vimos una oportunidad y la aprovechamos, ¿sí? Vimos que teníamos la población de galaxias ultra difusas, y que en particular estas de campo, tenemos esa población roja, y dijimos, bueno, ¿y estas galaxias qué hacen ahí? Cuando fuimos a investigar un poco en la literatura, nos dimos cuenta que la gente las venía reportando de a poco, pero todavía eran como un caso aparte. Pues nadie sabía de dónde venían. Las encontramos y vimos la oportunidad de analizarlas un poco más en detalle. Hay una relación entre qué porcentaje hay de estas galaxias en el campo respecto de su contraparte azul, y midiendo algunas propiedades vemos que efectivamente tienen una población estelar mucho más vieja comparada con las de campo, son mucho más esferoidales, algunas de las de campo tienen algo de estructura disco, y muy importante, mientras que las de campo viven en halos que se corresponden en la relación masa-halo, en el abundance matching, la relación de Monster,
Las centrales caen muy bien, pero las que están apagadas, las rojas, parece que les falta materia oscura en sus halos. Esto nos da alguna idea de que a lo mejor en el pasado la habían perdido, y esto es debido a que esas galaxias que vemos ahora como galaxias centrales de campo, en el pasado habían tenido alguna interacción con un sistema masivo. Que van desde halos galácticos hasta cúmulos. Y la idea es que estas galaxias se forman como galaxias ultradifusas en el campo, caen a uno de estos cúmulos y salen como galaxias enrojecidas. Sin embargo, en este proceso es importante notar que cambia las propiedades, pero no el tamaño de la galaxia. Ya era UDG antes de haber caído. Así entonces, en este proceso, digamos, de caída, una galaxia de campo, como todas las demás, que es azul, cuando cae, allí se le remueve el gas y es de vuelta al campo como una galaxia que ahora aparece como enrojecida y sin gas. Y están localizadas en promedio a más o menos 2 veces el radio virial del sistema en el cual cayeron. Si hacemos un paralelismo, por ejemplo, con un cúmulo como Coma, que tiene cerca de 2 megaparsecs de radio virial, estaría localizada más o menos a 4 megaparsecs del centro del cúmulo, es decir, en regiones muy poco densas. O si fuera para el caso de la Vía Láctea, que tiene más o menos 150 kiloparsecs, estarían alrededor de 3 kiloparsecs del centro del cúmulo. Y tenemos algunos casos muy extremos en el cual la galaxia es eyectada a una gran cantidad de megaparsecs del centro del cúmulo, lo cual aparece aún más aislado. Y algunas de las características de esa población de galaxias UDGs apagadas de campo respecto de la contraparte formada de estrellas es que mientras las azules contienen gas, estas, como ya mostraba, lo pierden, y lo pierden una vez que han caído adentro del grupo o el cúmulo de este halo anfitrión. Como consecuencia de esto, dejan de formar estrellas. Como decía, el tamaño no cambia significativamente antes de la caída respecto a después de la caída. Y sí, hay una pérdida importante en el contenido de materia oscura de los halos. Entonces, de esta manera, como un poco en resumen de cómo se forman estas UDGs en el campo, son galaxias que se formaron naturalmente como galaxias de campo, caen a cúmulos, allá son procesadas, se les remueve el gas, dejan de formar estrellas, y eso corresponde más o menos a un 25% de la población de UDGs de campo. Están localizadas más o menos a 2 radios viriales del halo anfitrión, y al igual que las UDGs que mostrábamos en el trabajo anterior, creemos que se forman por un efecto asociado a la dinámica del halo, pero no hay una fuerte, digamos, un cambio significativo en el tamaño antes o después de esta interacción. Bueno, esas son, como digamos, algunas conclusiones generales, un poco en espíritu de lo que ya había dicho. Y en esta última, quiero como resaltar cómo estos resultados globalmente nos dan la habilidad, la habilidad del lambda quadrant matter para poder reproducir esas propiedades generales e individuales de galaxias, tanto individuales como en grupos. De esa manera podemos explicar cómo se forma una gran variedad de estas estructuras. Todo esto desde escala de grupos a galaxias individuales, sin necesidad de incluir ningún tipo de ajuste, es decir, son objetos que se forman naturalmente dentro del lambda quadrant matter, o pueden ser explicados dentro del lambda quadrant matter. Bueno, algunas referencias bibliográficas y es todo esto. Gracias. Bueno, ahora preguntas del tribunal. Bueno, empiezo yo. Ya le hicimos muchas preguntas antes, Sí. así que no hay muchas, pero viendo la charla me volvió a surgir la duda que creo que ya lo discutimos. Todas de esta última parte, todas las que son rojas son backsplash, ¿no? Eran Sí. todas, o sea Sí. que no quedaba ninguna duda. Bueno, y otra pregunta de una figura que mostraste del color versus no me acuerdo qué. Esa. Eso. O sea, ¿te acordás que tuvimos antes la discusión de que en la simulación las galaxias eran
más chiquitas en tamaño que las observaciones cuando uno comparaba así fácilmente. Ujú. Y acá también se ve un poco que están esas galaxias, las de más arriba en la observación, en la parte de satélites, que están todas del lado de esas. Las de más arriba, las observadas, digamos, las que están en coma, ¿no? Y también se ve como que las galaxias de más arriba en la simulación como que se corta antes, que me parece tal vez otro indicativo para pensar que igual o hay algún sesgo en la comparación esta, o las galaxias de la simulación son un poquito distintas cuando uno las mira todas de las observaciones. Eso como para tener en cuenta tal vez para cuando uno hace siempre comparación entre la observación y la simulación, nunca nadie tiene que confiar ni demasiado en la simulación ni demasiado en la observación. Entonces, cuando uno tal vez una discusión de cosas, no tomar la observación tampoco como 100%, ni la simulación como 100% real, porque también en esa misma comparación puede haber cosas que no tomamos en cuenta como para decidir de alguna manera si la simulación y la observación es consistente o no. Bueno, hay un comentario más que nada. No tengo más preguntas. Sí, Ya. bueno, también ayer y hoy discutimos mucho, así que no tengo mucha pregunta. Tu trabajo tiene un montón de resultados súper interesantes. Creo que en algunos puntos soy un poquito optimista en decir que todo está bien con las simulaciones, ya discutimos esto. O sea, lo que muestra no está tan perfecto Sí. como el texto dice. Pero bueno, muchas cosas son igual interesantes. Todo está muy interesante. La pregunta es muy general, puede ser interesante para la gente. Todo el trabajo está basado sobre una específica simulación. Y bueno, dos versiones, pero más o menos lo mismo. ¿Te preguntaste alguna vez o hiciste algún test con otras simulaciones? Bueno, porque el problema es que todas las simulaciones, la verdad que muchos procesos no están simulados, están bajo la resolución y esta percepción hace un efecto muy grande en lo que pasa en la simulación. Te espera que algunos de tus resultados puedan estar afectados con otras simulaciones, va a encontrar cosas distintas, piensa que todo va a estar muy parecido, y en el primer caso, ¿cuál serían, según tu opinión, los resultados más frágiles? Claro. Sobre todo de la primera parte del trabajo, lo que tenía que ver con la creación de galaxias en grupos y ensamblaje de cúmulos, hicimos en algún momento una comparación con datos de las simulaciones Eagle y vimos que teníamos resultados muy similares, ¿sí? En cuanto a la caída, los tiempos de caída eran muy similares entre sí. El tema es que Eagle tiene una resolución por snapshot mucho más reducida de lo que ofrece en tiempo, de lo que ofrece Illustris, por lo cual nos quedamos con Illustris, y porque íbamos trabajando con un poco más de conocimiento. Pero como un comparativo, comparamos y no era un cambio importante entre Eagle e Illustris, veíamos lo mismo básicamente. Luego, en el tema de las ODGs, digamos, en cuanto a nivel de resolución, usamos la TNG 50, que además tuvimos un acceso privilegiado en su momento, cuando todavía no era pública. Que otras, digamos, de vanguardia que están ahí cerca son, por ejemplo, el proyecto Romulus, que tiene un box más pequeño comparado con Lucis TNG. Ahí no hicimos pruebas, pero sí, esperaríamos que tuviéramos resultados muy similares, porque los papers, digamos, que comparábamos, teníamos cosas más o menos similares, pero no lo hicimos directamente con otra simulación. En el caso de las UDGs, sí, con la parte de grupos y cúmulos. No tengo más. Gracias, José. Yo también ya hice todas las preguntas en la predefensa, o no sé cómo se llama. Sí. Pero una duda que me surge acá ahora es,
si la abundancia, o sea, la densidad espacial de las ultra compact centrales rojas se compara con las observaciones, porque, no sé, por ejemplo, acá en el plot de la izquierda vos tenés las centrales rojas comparadas con aisladas de ROM, ¿no? Ajá. Y se ven como que las proporciones de centrales aisladas rojas es mayor en la simulación que en las observaciones. No sé si hiciste esa comparación, digamos, si comparaste eso en particular, la densidad espacial de este Eh, tipo de galaxias. sí, no con este trabajo, porque claro, acá este trabajo, digamos, de Ronc, él muestra una muestra de UDGs star forming, que forman estrellas o azules. No incluye ahí rojas. De hecho, hay pocos datos, hay algunos por ahí que dan el color. Eh, tomamos un estadístico del trabajo de Tanoglidis de hace un par de años, que mezcla tanto UDGs como LSBs. Ahí tiene una estética mucho más amplia de rojas y azules. Y veíamos ahí que la densidad espacial de rojas y azules era más o menos este que mostraba acá, de 1 a 4. O sea, aunque puede ser una mezcla combinada de UDGs con LSBs, era un proxy de, bueno, las fracciones son más o menos similares. Asimismo, también la densidad de UDGs que vemos en el campo, en general, mezcladas rojas y azules, también se corresponde con las que se observan con las que se reportan en las observaciones. Gracias. Y otra pregunta más, relacionada con lo que preguntaba Jan hace un rato. Vos también, digamos, en tu tesis, vos mencionas que había un poco de desacuerdo entre los resultados del origen físico, digamos, de las UDGs en distintos modelos, ¿no? En distintas simulaciones. Pero vos, por ejemplo, en Eagle y en Illustris original, digamos, encontraste cosas similares. Entonces, ¿tenés alguna idea, viendo los papers anteriores, de por qué no había acuerdo en el origen físico de estas galaxias? De estas UDGs en particular. Bueno, uno, porque en las simulaciones anteriores la resolución no era muy buena para resolver esa población de enanas, que es justamente lo que tratamos de aprovechar con TNG 50. Tenemos la capacidad de resolver con una buena cantidad de partículas, galaxias enanas, en los diferentes entornos. Entonces, incluso en Rómulos, que tiene un box de 25 megaparsec, es más complicado. Acá en un box de 50 tenemos cúmulos, grupos y campo, todo junto a la vez. Y eso está muy bueno. Ahora abrimos al resto del público, si no más pregunta el tribunal. ¿Preguntas? Cintia. José, yo te pregunto sobre los tamaños de estas UDGs después de que pasan y enrojecen. Ajá. No tengo un prejuicio sobre lo que debería suceder, capaz un poco ignorante mi pregunta, pero sí. Pero, por ejemplo, otras galaxias que pasen por la misma situación, ¿no? Que entren al cúmulo, cuenchen y se vayan, ¿también lo hacen sin modificar sus tamaños? Bien. Voy a intentar responder trayendo a colación un trabajo de Laura del 2020 sobre justamente las UDGs. Yo aquí muestro que las UDGs no cambian el tamaño significativamente. ¿Cómo calculan el tamaño? ¿Cuál es? Bueno, aquí está medido el tamaño como el radio que encierra la mitad de la masa. En el trabajo de Laura del 2020, ella tenía dos poblaciones de UDGs. Unas que se forman como UDGs, otras que se hacen UDGs, justamente por este tema de que el tamaño se incrementa. Luego, pero estos son galaxias que estaban adentro de cúmulos, ¿sí? Y que producto de esta interacción el tamaño aumenta, ¿sí? Ella llama esas las born UDGs y las que nacen como UDGs, o las que se hacen UDGs o las que nacen como UDGs. ¿Qué iba a decir? Sí, o sea, hay un cambio en el tamaño, ¿sí? Hay unas de esas que pueden ser enanas, que pueden llegar a ser marginalmente UDGs por ese mecanismo, ¿cierto? De que ampliar un poco el tamaño,
pero es una fracción pequeña. De hecho, aquí no lo mostré, pero cuando miramos el tamaño de las UDGs, medido antes de la caída respecto a de ahora, el 90% mantienen el tamaño y solo un 10% aumenta el tamaño y lo aumenta hasta máximo un factor del 50%, como mucho. Así que el efecto está, esto también un poco lo mostramos ahí para darle un poco, digamos, de contentillo a todo el mundo, decir, hay galaxias que se expanden efectivamente, pero son una población menor. Y esa expansión no aplica para las galaxias, para las UDGs del campo, que nunca han tenido algún tipo de interacción. Por lo cual, el que sean UDGs es un efecto que no es ambiental, bueno, que no es, digamos, de la alta densidad. ¿Sí? No sé si con esto respondo a la pregunta. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí me quedó una de la primera parte. Sí. Cuando mostraste que los grupos se precalentaban, ¿no? Ajá. Antes de entrar y había un cambio de un factor 5 en tamaño y 3 en velocidades, ¿no? Sí. ¿Chequeaste por qué se debe eso? ¿Se ve algún efecto tidal? O sea, ¿se está desarmando el cúmulo y está manteniendo su coherencia en velocidad? ¿O cuál es el mecanismo que hace eso? Bueno, uno que el grupo como una estructura cuando la detectamos a la caída tiene un tamaño que es pequeño, ¿no es cierto? Y su distribución de velocidades es baja. Pero cuando esto va cayendo el cúmulo, ya por efectos tidales, lo que es una pelotita, ¿no es cierto?, se empieza a alargar, a elongar, y ya el tamaño que medimos, porque siempre medimos el tamaño en cada tiempo, y vemos cómo el tamaño aumenta, ¿no es cierto? En algún momento las galaxias, de hecho, incluso después del primer pasaje pericéntrico, lo que era un grupo ya no es más un grupo, es galaxias que van cada una por su lado. ¿Sí? Bien. Entonces, Y va cambiando rápidamente el tamaño por esa disrupción, sí, no así la velocidad, digamos. Por eso es un factor menor 3. claro, sí, sí. Claro. Gracias. Bueno, listo. Si no hay más preguntas, bueno, entiendo que el tribunal se juntó antes, así que no sé si el miembro del tribunal quiere comunicarnos si ya está la decisión tomada. Bueno, entonces vamos a dejarles a ustedes, según el reglamento, tiempo para que tomen las decisiones y nos las comuniquen. Esperaremos afuera. Vamos a dejar que deliberen primero. ¿Y qué hace? Claro, se define por penal. No sé cómo es esto. ¿Salimos? ¿Volvemos? No te digo, no te digo. Yo generé el Gracias. Todavía no, porque ya sabemos. Todavía no. Casi, casi. ¿Cuánto suspenso? Sí, sí. Después le digo por parte. Hola, hola. Nos ordenemos un poco si puede ser. Bueno, ahora vamos a conocer la decisión del tribunal. Hola. Y bueno, hablo en nombre de los tres. Felicitaciones, tu tesis está aprobada. Queríamos también decirte que nos gustó a los tres mucho la tesis, la encontramos bien organizada, bien clara y con mucho material para discutir. Así que bueno, te felicitamos y estás aprobado. Vecinos. Me chiquito, qué lindo, te vamos a extrañar. Sí, te vamos a extrañar. Gracias, gracias. A todos, gracias. Cecilia. Felicitaciones. Gracias por todo. Felicitaciones. Gracias.
Gracias, gracias. Sí. A ver si esto anda. Bien, nada. Quería acabar, digamos, este pequeño espacio eh, con una larga historia. Bueno, no tan larga, más bien. Bueno, 2016, 5 de octubre, en la Larín de 2016, que se realizó en Cartagena de Indias, en Colombia. Esto fue entre el 3 y el 7 de octubre. Y esta foto la traigo a colación porque, no sé, eh, porque bueno, este día o el siguiente conocí a Mario allá. Oh, sí, y ahí comenzó esta historia. Aceptó eh, recibirme, dirigirme, creyó en mí. Y bueno, de ahí hasta el 18 cuando eh, me despedí de mi familia, llegué acá. Esa fue la primera foto que tuve acá, en el Oxe, obviamente. Era un tipo decente, sí. Pero bueno, si bien estaba lejos de mi familia, acá encontré otra. Mucha gente acá, importante, valiosa, eh, incluido el Faco, el S, mis compañeros de oficina, Silvio, demás. Entre medio, bueno, una pandemia, ¿sí? Sí, sí. La pandemia hizo cosas, pero bueno, volvimos. Eso es lo importante. Después logramos volver, logramos pasar un montón de cosas. Entre medio, pasaron cosas. Y bueno, pude, luego de años, eh, verlo nuevamente y bueno, compartir y volver ya mucho más recargado. Eh, como siempre, con Mario, que me acompañó estos 5 años. Nada, es un gran un país hermoso que me enseñó que hay revanchas y que se puede siempre. Eh, nada, gracias. A todos, gracias.